Muy bien, chicos. Vamos a pasar a la asistencia del día de hoy. Sí, a ver un momento. Muy bien. Roasto Herrera Lionel. Presente, Muy bien, buenos días. Wano Venancio Sayumi. presente, profesor. Buenos días. Cachayo Orbegoso Santiago. Sí, sí. Ahí está entrando Santiago. La alumna nueva todavía no ha ingresado. Vamos a, conforme vamos avanzando la clase, vamos dando acceso y luego hacemos un pequeño repaso general. ¿Sí? Ahora, a ver, Santiago, ya le acabo de dar acceso a Santiago. Muy bien. Ahí está Santiago. Péndula Martínez Giselle. Presente, profesor. Buenos días. Cristóbal Limaya Jeffrey. Presente, profesor. Buenos días. Y Antoinette Nicole Querevalú Alegre. Presente, profesor. Buenos días. Bien, vamos a empezar el tema del día de hoy, jóvenes. Niños. Vamos a ver, aquí está, aquí está, aquí está. Ay, aquí está. Las biomoléculas. Sí, vamos a ver, aquí está. Las biomoléculas, ¿sí? A ver, aquí está. Las biomoléculas. Las biomoléculas, vamos a empezar diciendo que las biomoléculas están presentes en todos los seres vivos, ¿de acuerdo? Y estas biomoléculas pueden ser tanto inorgánicas como orgánicas, ¿sí? Ahora, un momento, por favor. A ver, chicos. Tenemos lo que son las biomoléculas inorgánicas, como por ejemplo el agua, los oxígenos moleculares, el oxígeno molecular O2. A ver, vamos a empezar primero por el símbolo, ¿vale? Agua H2O es una biomolécula inorgánica, ¿sí? Las biomoléculas tenemos también el oxígeno molecular O2, ¿sí? O2, ¿sí? Que es el oxígeno que expulsan las plantas, y el dióxido de carbono es el CO2. Estos son los llamados biomoléculas inorgánicas, ¿sí? Y por otro lado tenemos las que son biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas sí van a estar unidas básicamente en base al carbono, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? Aquí vamos a hablar un poquito más a detalle de todos estos, las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Muy bien, entonces tenemos las Profesor, biomoléculas, ¿sí? acá me dijiste de biomoléculas, el otro que es acá, que dice, Orgánicas, ahí está, ya, ¿sí? no se Orgánicas. ve bien. Ah, ya. Biomoléculas se dividen, ya, está bien. Biomoléculas se dividen en dos, inorgánicas y las orgánicas, ¿de acuerdo? Las biomoléculas inorgánicas, chicos. Ya está. Las biomoléculas inorgánicas. Hablar de biomoléculas inorgánicas, vamos a hablar, ¿sí? Aquellos biomoléculas. A ver, un momento. Ahí está María Ulloa Salas. A ver, un momento, chicos, por favor. Un segundo. Ya, a ver, un momento, por favor. María Ulloa. Ulloa Salazar. ¿No? Profesor, ¿podría ir a los servicios? Sí, sí, puede ser un momento que voy aquí, María, ¿estás presente? Muy bien. A ver, aquí estamos. Tenemos
una integrante más en el equipo, chicos, niños. Muy bien, vamos a proseguir. A ver, un repaso rapidito. Para María, que recién se está integrando a la clase del día de hoy, ¿sí? Las biomoléculas. Las moléculas son moléculas presentes en todos los organismos vivos, en todos los seres vivos, y se pueden dar de dos maneras, tanto inorgánicas, como por ejemplo el agua, ¿sí? El óxido molecular, el dióxido de carbono, ¿sí? Pero ¿por qué decimos biomoléculas inorgánicas? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver. Una de las características que vemos en las inorgánicas, ¿sí? Es, por ejemplo, la ausencia de lo que es, en algunos, por ejemplo, el carbono. Ahora, ejemplo de las biomoléculas inorgánicas, por ejemplo, tenemos el agua, ¿sí? El agua y algunos sales minerales. Ahora, el agua tiene carencia de lo que es carbono, ¿sí? Como vimos, ¿recuerdan el CHOMS que vimos la semana pasada? ¿Sí? La semana antepasada, los bioelementos primarios, agua, carbono, ¿recuerdan? ¿No? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Dentro vamos a encontrar lo que son las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de las biomoléculas inorgánicas primero. Vamos a encontrarlo dentro de todos los animales, las plantas, hongos, entre otros, ¿sí? Incluso en los seres humanos, por ejemplo, aquí dice animales, seres humanos. Ahora, el agua es la sustancia más abundante que hay en el planeta Tierra. Hablando ya de los organismos, es la sustancia más abundante dentro de los organismos, ¿sí? Incluso conforma las tres cuartas partes del planeta Tierra. Pero hay que corregir aquí, conforma las tres cuartas partes de la superficie del planeta, ¿sí? De la superficie del planeta. Por eso se dice planeta Tierra. En su mayoría es tierra, solo que la superficie de la Tierra está cubierta mayormente por agua. Ahora, el agua se va a hacer presente en tres estados. ¿Recuerdan esos tres estados de la materia? Los tres estados del agua. Hidrógeno, oxígeno. A ver, yo les voy a ayudar con el primer estado del agua. Los estados del agua. Tenemos el estado sólido, hielo. Líquido, sólido y gaseoso. ¿Quién participó? Líquido, sólido y gaseoso. María. Sí. Muy bien, María. Líquido, sólido y gaseoso, ¿no es así? Por ejemplo, en el estado sólido tenemos los casquetes polares, esas montañas de hielo que vemos, por ejemplo, en Antártida, y los glaciares. Incluso el Perú también tiene glaciares en la parte andina, en la zona de la andina, cordillera de los Andes. El estado gaseoso, por ejemplo, las nieblas, las nubes o vapor de agua, y que encontramos en la atmósfera, y el estado líquido, que creo que todos conocemos, ¿no es así? Ríos, lagos, ríos, lagos, ¿sí? Podemos encontrar de dos maneras, salada y dulce. Y químicamente, chicos, el agua está formada o está constituido por un... A ver, vamos a dibujar aquí, vamos a dibujar aquí, vamos a dibujar aquí. El agua, su símbolo químico es H2O, ¿sí? ¿Por qué H2O, profesor? Porque va a poseer un átomo de oxígeno. ¿Y esta H qué significa? A ver, recuerden, ¿qué significa Hidrógeno. hidrógeno? Muy bien, Enel. Hidrógeno. Muy bien, Antonet. Esa H de allí significa hidrógeno. Entonces, el agua va a poseer dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Por eso dice H2O. Este 2 indica la cantidad de átomos que tiene ese elemento. Ahora, estos átomos se van a unir a través de lo que vamos a conocer como el covalente polar, ¿sí? Es el enlace que une a ambos átomos. Si en el examen les pregunto, ¿cómo se llama el enlace que une dos átomos? Se llama covalente
polar, no se olviden. ¿Sí? Aquí está, miren, un gráfico de la distribución del agua en la superficie terrestre. ¿Sí? Claro que también hay agua subterránea, pero la mayor parte se encuentra en la superficie terrestre. Hay más agua en los océanos y mares. ¿Sí? Ah, yo les pregunto algo curioso, a ver. ¿Por qué dicen océanos y dicen mares como algo diferente? ¿Por qué siempre dicen océano, mar? ¿Por qué no lo dicen por qué no señalan que son iguales? ¿Por qué siempre lo tratan de manera diferente? Yo creo porque en el océano hay una parte y en el mar es como todo. Muy bien. Sí, tienes una idea muy interesante en internet. Bien dicho. Los océanos son inmensos cuerpos de agua y los mares se encuentran en menor medida y generalmente forman parte de lo que son el océano e incluso golpean muchas veces lo que son las costas, ¿de acuerdo? Mientras que el océano pues es más profundo, es más adentro, es más amplio, es un cuerpo mayor del mar. También tenemos el agua, ojo chicos, agua lo encontramos también en los cajetes polares, en los hielos, en la Antártida, por ejemplo, en esas inmensas montañas de hielo, también encontramos agua, solo que en estado sólido, ¿sí? Estado sólido. Pero encontramos agua. En el cielo, cuando vemos la niebla, por ejemplo, en la madrugada, generalmente en invierno, si vemos niebla, eso también encontramos agua en estado gaseoso, ¿sí? Vamos a borrar esto que está aquí, chicos. La próxima semana, la siguiente semana sí les voy a traer las diapositivas. Solo que esta semana no me he estado a full con mis otras, con unos trámites que tengo pendiente. Sí. A ver. El agua va a poseer una función biológica, chicos. ¿Por qué, pues, por qué creen ustedes que va a poseer una función biológica el agua? ¿Nunca han escuchado la expresión de que el ser humano está constituido mayormente por agua? Yo no. ¿No? Muy bien. Por ejemplo, la sangre es líquida, ¿no? La sangre, hay una parte de la sangre, un elemento de la sangre, ¿sí? Llamado plasma, ¿sí? Es un componente de la sangre, y el cual está formada por 90% de agua, ¿sí? Es lo que le da a nuestra sangre el estado líquido que conocemos, ¿no? Pero va a ser. El agua va a lubricar los órganos, ¿sí? Es decir, los va a mantener húmedos. Si alguna vez han visto una película o al repetir visto un órgano en una lámina, están como que medio luminosos, están como que tienen un brillito allí. Entonces esos órganos tienen ese brillito precisamente por el agua que los está constantemente hidratándolos, mantiene húmedos. En el caso, por ejemplo, también lo vemos en los casos de los peces, seres acuáticos. Por ejemplo, los peces, los calamares, los pulpos, ¿sí? ¿Recuerdan el experimento que hicimos sobre la tensión superficial del agua? El agua también va a permitir, ¿sí? Su propia presión atmosférica, o mejor dicho, su propia tensión superficial, va a permitir que animales pequeños, insectos pequeños, como por ejemplo los mosquitos, ¿no? Puedan posar sobre el agua, puedan caminar sobre el agua. Por eso es importante contra el dengue, por ejemplo, mantener todos los reservorios de agua limpios y cerrados, ¿sí? Eliminar los charcos, las fugas, porque los mosquitos posan sus patitas sobre el agua y no se unen precisamente por su propia tensión superficial. Ahora, otra propiedad de esta sustancia indispensable es que casi todas las sustancias pueden disolverse con ella. Es decir, el agua va a disolver muchas sustancias, ¿sí? Casi todas. Es por eso que el agua, y acuérdense bien, el agua es considerada como un solvente universal, ¿sí? Es un solvente universal porque va a poder diluir muchas cosas, muchas sustancias, mejor dicho, ¿de acuerdo? Ahora,
Vamos a hacer un pequeño repaso rápido antes de resolver las preguntas, ¿sí? Porque este tema lo vamos a dividir en dos partes, ¿de acuerdo? Las biomoléculas. ¿En cuánto se dividen las biomoléculas? ¿En qué tipo de biomoléculas encontramos nosotros? A ver, ¿quién estaba atento? ¿Qué tipo de biomoléculas encontramos nosotros? El agua, No, el agua bueno, es una biomolécula inorgánica, pero las biomoléculas se dividen en dos, en las inorgánicas y las, orgánicas, Antonio dice orgánicas, Lionel, Jeffrey, Sayumi, María, Giselle, ¿qué dicen ustedes? inorgánicas, Inorgánicas. Muy bien. ¿Y a ver, dígame los dos tipos de biomoléculas que encontramos. Orgánicas e inorgánicas. Orgánicas e inorgánicas, ¿eso sí? Muy bien, Santiago. Entonces, vamos a encontrar biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Y las biomoléculas orgánicas, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? profesor tenía el audio Apagado. apagado, quería decir y el otro, pero mi Ahí audio está apagado. está bien, se me vas a poder participar otra vez. Ahora, ¿qué biomoléculas encontramos en las inorgánicas? H2O, CO2, O2 y otro. Ajá. H es Agua, ¿no? 20, H2, H20, no, H20, no, H2O. ¿no? Ajá. Muy bien, Santiago. H2O, que es el agua. Ahora, una diferencia entre las biomoléculas orgánicas y las inorgánicas es que estas moléculas, por ejemplo, en su estructura, ¿sí? Aquí van a poseer átomos de carbono, ¿de acuerdo? Mientras que en las inorgánicas, acá, ¿sí? No van a poseer esos átomos de carbono. Por ejemplo, a ver, no se vayan a confundir aquí. Aquí han puesto lo que es el dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono no es una biomolécula inorgánica, sino que lo ponen como un ejemplito. Se expulsa el dióxido de carbono, entra por la planta absorbe este dióxido de carbono y expulsa O2. Aquí está. Estos dos, este no. Estos dos son ejemplos de biomoléculas inorgánicas, ¿sí? Ahora, no se vayan a confundir con las orgánicas, chicos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿es conocido como el solvente universal? ¿A qué me estoy refiriendo? El agua, chicos, no se olviden. El agua es un disolvente, es considerado el solvente universal, porque diluye casi todas las sustancias que existen, ¿sí? Basta. Ahora, vamos a responder lo que son las preguntitas. Acá se dice. Acá hay una pequeña lectura. A ver, ¿quién se anima a leer la pequeña lectura que les he colocado aquí? Voy a hacer esto. Levante su manito, por favor, levante su manito. ¿Cuál profesor? Entonces, muy bien. A ver, esta pequeña lectura que están aquí, ¿pueden verla? El que dice el agua. Ajá, el agua. Esto que dice, el agua, a partir de acá. El agua es la única sustancia que existe naturalmente en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Consigue- Consiste en una molécula que presenta un átomo de oxígeno unido de dos átomos de hidrógeno. Muy bien, Antonio. Está Hasta ahí nomás, Antonio. Muy bien hecho, muy bien. A ver, ¿quién más se anima a continuar la lectura, chicos? ¿Quién más se anima? A ver, Jeffrey. Santiago, muy bien. Estas moléculas
se atraen unas a otras creando enlaces puentes de hidrógeno que le brindan algunas propiedades especiales. Las propiedades del agua son las siguientes. Cohesión. Las moléculas del agua se unen entre ellas fácilmente. Adhesión. El agua se une a otras superficies. Cap- Capilaridad. Las moléculas del agua en la superficie jalan a las demás. Así pueden ascender pequeñas alturas. Muy bien, excelente Santiago, muchas gracias. Ahora, el agua, voy a volver a repasar la lectura por si alguno todavía no lo ha escuchado o no lo ha podido seguir. El agua es la única sustancia que existe naturalmente en los tres estados de la materia. Sí, es lo único que vamos a encontrar en tres estados diferentes, sólido, líquido y gaseoso. Consiste en una molécula, como ya les dije, ¿no? El H2O, una molécula de hidrógeno, perdón, una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. Estas moléculas se atraen unas entre otras, creando enlaces, puentes de hidrógeno que le brindan algunas propiedades especiales. Por ejemplo, la cohesión. Las moléculas del agua se unen entre ellas. Si alguna vez ustedes, bueno, el agua creo que es más fácil de entender, cuando metemos nuestra mano, ¿no? Por ejemplo, en una tina de agua, metemos nuestra mano, ¿qué es lo que va a pasar? El agua, de todas maneras, se va a mantener unida, ¿no es así? A través de pequeños enlaces. No se va a separar por completo. La adhesión. La adhesión se refiere a que el agua, cuando impacta con otras superficies, todavía queda impregnado en ellas. Por eso le decimos que todavía está húmedo, ¿no es así? Porque todavía está presente en algunas... Cuando lavamos la ropa, por ejemplo, estamos lavando la ropa, ¿sí? Está mojada la ropa, escurrimos, lo centrifugamos y todavía queda húmedo, no queda seco. ¿Por qué queda húmedo a pesar de que no estamos remojando en agua? Porque las moléculas de agua todavía están presentes en la prenda. Por eso dice que tienen una propiedad de adhesión, porque quedan presentes en otras superficies. ¿Sí? Se une a otras superficies. La capilaridad son las moléculas de agua en la superficie, jalan a las demás, así pueden ascender pequeñas alturas. ¿Sí? El agua, precisamente en los mares, a veces en los océanos, debajo del océano hay ¿sí? Ciertos orificios a través de la cual sale el agua, se filtra el agua, ¿sí? Incluso los ríos también conectan algunas veces de esa manera con los mares. Ahora, respondiendo a las preguntas, yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuáles son las propiedades del agua? Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, señor Mick, ¿quién más responde? Cohesión, Sólido, adhesión y líquido. capilaridad. Cohesión, adhesión y capilaridad. Muy bien. María, ¿ibas a hablarme? ¿Ibas a hablar? Sí. A ver. Chicos, en orden. ¿Cuáles son las propiedades del agua, María? No A ver. tiene olor, tiene color. Claro, esas son las características del agua, no las propiedades del agua. Pero también tenemos las propiedades del agua, lo que es la cohesión, adhesión y capilaridad. ¿Sí? Sayumi, no te vayas a olvidar. Los tres estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Pero las propiedades en sí del agua, no confundirla con las características, es por ejemplo la cohesión, adhesión y capilaridad. ¿De acuerdo? Muy buena participación, chicos. Recuerden que todos aquí estamos para aprender, ¿de acuerdo? Entonces, propiedades del agua. Aquí los voy a escribir para que vayan transcribiendo, chicos. A ver, niños, niños, niñitos, ¿dónde está? Aquí está. Cohesión, adhesión y capilaridad, ¿sí? Cohesión, adhesión y capilaridad son las tres propiedades del agua. Ya está. Aquí, miren, que hay una representación química de lo que es el agua. Chicos, aquí, mira, acá está, acá está. Aquí está. Un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Esa es la fórmula, representación química de lo que es el agua. ¿Sí? Muy bien, vamos a borrar aquí. Ahora ahí dice, ¿qué significa capilaridad? ¿A qué nos referimos con la capilaridad del agua? Las moléculas del agua en la superficie jalan a las demás, así pueden ascender de pequeñas alturas. Muy bien, Leonel, excelente. Eso nos referimos con la capilaridad. ¿Sí? Un momento, que está. Vamos a ponerlo un poquito más sencillo para que lo puedan entender.
¿Cómo lo podemos hacer poner un poquito más sencillo para que lo puedan? Un momento, vamos a ver. ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está. Sí, está. Permite que las moléculas de agua puedan ascender, ¿sí? A pequeñas alturas. ¿Qué es la capilaridad? Es la propiedad que permite que las moléculas de agua puedan ascender a pequeñas alturas. Ajá, aquí está. ¿Qué enlace une a las moléculas de agua, chicos? La cohesión. Muy bien, la cohesión. A ver, jóvenes, un momento, por favor. Sí, un momento, un momento. Listo, muy bien. Ahora vamos a empezar, vamos a seguir. ¿Ya terminaron de copiar, chicos? Las respuestas. No, A ver, vaya levantando la manito a quienes ya terminaron de copiar para sí, tener la cuenta. Muy bien, Giselle. Muy bien, Santiago. A ver, los demás. Chris- Jeffrey, muy bien, excelente. Sayumi, muy bien. A ver, vayan copiando las preguntas. Sí, o pueden tomar un screenshot, una captura de pantalla, para luego poder hacerlo con más calma. Yo les voy a dar tiempo, no se preocupen. Acabé, profesor. Muy bien, ¿ya todos han terminado de copiar? ¿Todos? María, Antoinette, ya. Antoinette me parece que sí. Santiago también, ¿verdad? Y Jeffrey ya listo. Entonces, vamos a continuar con las siguientes preguntas, chicos. Vamos a ver. No puedo bajar, si no, así se puede. Ya.
Dice, él es considerado un solvente universal. ¿Qué cosa es considerado un solvente universal? El agua. A ver, ¿será el agua? ¿Será el agua o no será el agua? A ver, quién más responde? Solvente universal, el agüita, ¿no? Muy bien dicho. Los glaciares y los son reservas sólidas de agua. Dice. Además de los glaciares, qué otro elemento es considerado reserva sólida? Casquetes polares. Los Casquetes casquetes. polares. Muy bien, Leonel, los casquetes polares. No sé si será cierto, será correcto, será incorrecto. ¿Qué dice María? ¿Qué dice Santiago, Sayumi, Giselle? ¿Qué, Que profesor? además de los glaciares, ¿qué otra cosa es considerada reserva sólida de agua? A ver, ¿por qué decimos reserva? ¿Por qué está el término reserva allí? Porque es una forma que tiene el agua de preservarse, ¿no? Aunque desafortunadamente por el calentamiento global, efecto invernadero, estos casquetes polares, sí, y los glaciares, mira, ya le dije la respuesta. Casquetes polares y los glaciares se están viendo afectados, se están derritiendo y se están perdiendo esas reservas sólidas, esas reservas de agua. Entonces, los glaciares y los casquetes polares. A ver, copien, chicos, copien, vayan copiando. Profesor, ¿Sí, internet? tengo problemas de conexión. A ver, a ver. Te lo voy a escribir por el chat, ¿vale? Para que puedas copiarlo. A ver, aquí está. Ahí está. Antonio, para que puedas copiarlo del chat del Zoom. Ya terminé, profesor. Muy bien, vaya levantando su manito, por favor. ¿Profesor, puede ir a servicios? Sí, puede ser, no te preocupes. Ya, Bien. Entonces, vamos a desarrollar voy a ayudarles a desarrollar lo que es la actividad de evaluación, chicos. Vamos a resolverlo juntos, ¿sí? Porque me doy cuenta que algunos todavía no me presentan.
¿sí? Lo que son las actividades de evaluación. Entonces, a veces en esta clase ya no va a tener excusa. Vamos a resolver estas preguntitas de tarea, ¿de acuerdo, chicos? Vamos a ver, aquí está. Entonces, las biomoléculas. La, ¿Cómo se clasifican las biomoléculas, jóvenes, niños? Profesor, la creo que es inorgánica y orgánica. la A, profesor. la A, profesor. La A. Muy bien, muy bien. Orgánicas e inorgánicas, ¿sí? Muy bien. Entonces, todos marcamos lo que es la letra A, ¿sí? Vamos a marcar la letra A. Orgánicas e inorgánicas. Es una propiedad de la molécula del agua. Solvente universal, la D. ¿Será solvente universal? ¿Qué dice Lionel? ¿Qué dice Santiago? María, Jeffrey. Sólida. Mm, Sólida. ¿Será? Solvente universal. Li- Solvente universal, profesor. Solvente universal. Muy bien. Entonces, esa es la D. Exacto. ¿Por qué se dice? A ver, punto extra. ¿Por qué se dice que es considerado la molécula del agua como un solvente universal? ¿Por qué? Todas las sustancias pueden disolverse en el agua. Muy bien. Todas las sustancias, ¿sí? Casi todas las sustancias pueden ser diluidas por el agua, por las moléculas del agua. Muy bien, Santiago. Por eso es considerado un solvente universal. Ahora dice, aquí está, vamos a marcar, solvente universal. Son biomoléculas inorgánicas. Ah, La A. CO2, H2O y O2. Mm, A ver, mm. habíamos dicho que las biomoléculas orgánicas se diferencian de de las orgánicas porque carecen de carbono. Aquí vemos CO2. ¿Qué es el CO2? Dióxido de carbono. No se olviden, no se olviden. ¿Sí? De las, a ver, se la voy a poner más fácil. De las alternativas, cuáles no poseen lo que es el carbono? Profesor, sería la D. La T, glucosa, proteína y H2O. ¿Será cierto? A ver, No estoy segura, profesor. muy bien, muy bien. Tú ya estás considerándolo. Hay que pensarlo muy bien. Entonces, ausencia de carbono, a ver. A ver, tenemos por ejemplo, aquí, mira, aquí, a ver, vamos a buscar por descarte, ¿ya, chicos? Para que lo entiendan mejor. CO2, dióxido de carbono, contiene carbono. Entonces no puede ser una biomolécula inorgánica. ADN, proteína, azufre, contienen carbono. CO2 también contiene carbono. ADN también contiene carbono. Se elimina. Glucosa, proteína, H2O. A ver, si vemos H2O, no tiene carbono. La proteína sí posee carbono. Entonces, automáticamente se elimina. Algo curioso, chicos. Yo les pregunto a ustedes. ¿La glucosa tendrá carbono?
Profesor, la lactosa creo que tiene 6 átomos de carbono. Los azúcares, ¿no? Los azúcares. Los azúcares simples, por ejemplo. La glucosa es azúcar, chicos, no se deben olvidar. Entonces, la glucosa al poseer carbono también se elimina. Entonces, son biomoléculas inorgánicas como todas poseen carbono. Si todas poseen carbono, quiere decir que no vamos a encontrar una. Ahora, esa pregunta me parece que está en el libro estaba mal planteada porque todas poseen carbono, por lo tanto no vamos a encontrar lo que son biomoléculas inorgánicas, a menos, ¿sí? Un momento. Al menos, a ver chicos, este CO2 no se va a confundir, este CO, mejor dicho, este CO que está aquí es carbono, ¿de acuerdo? Es el monóxido de carbono, monóxido de carbono. A menos que tengamos otra, manejemos otro concepto, lo que es inorgánico, un poquito quizás más complejo. Las biomoléculas inorgánicas, ¿sí? A ver, partamos por la base, vamos a empezar al principio, ¿ya? Para que vayan, para que me entiendan. Las biomoléculas, ¿dónde están? Aquí están. Las biomoléculas inorgánicas, una característica, por ejemplo, es que en ambos existe, o mejor dicho, carecen de carbono, ¿sí? No contienen esos carbonos. Sin embargo, sin embargo, hay ciertos elementos que sí son considerados, aunque sean considerados como, por ejemplo, ¿no? Digan, carbono muchas veces no son considerados porque tienen más propiedades o tienen unas propiedades especiales que lo consideran de una manera diferente. Entonces, en esta 4 chicos, en esta pregunta 4 para no confundirlo, vamos a considerar que todas tienen todas tienen carbono, vamos a dejarla así nada más. Vamos a presentar lo que es la pregunta 5, ¿sí? Vamos a hacer la pregunta número 5. Entonces, a ver, vamos a ir marcando aquí, ¿dónde está aquí, aquí. Acá está, inorgánicas, solvente. Aquí ninguna tiene carbono. Perdón, todas tienen carbono. ¿Sí? Ahora, el O2. Me parece que el O2 ya lo habíamos visto antes. ¿Sí? El O2. ¿Qué Y representa esta fórmula química? El El oxígeno oxígeno el molecular. oxígeno. Oxígeno. el Oxígeno. oxígeno molecular, Oxígeno. A ver, dicen oxígeno, profesor. ¿Será el oxígeno? el oxígeno molecular, Oxígeno molecular. ¿Será cierto? Es el oxígeno. Oxígeno, ¿no es, chicos? Muy bien, vamos a. Es una. Aquí está, chicos. Oxígeno molecular, ¿de acuerdo? El O2, a ver, el símbolo químico del oxígeno, no se vayan a olvidar, es la O. ¿Sí? ¿Recuerdan a Chomps? Sí, esto no varía, ¿de acuerdo? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, azufre y fósforo, ¿de acuerdo? Fósforo y azufre. El símbolo químico del oxígeno es siempre la O. No hay ningún número alrededor. Cuando hablamos de O2, quiere decir que hay dos átomos Profesor, ¿el de. oxígeno es la respuesta de las 5? La respuesta era así, cabrón. En eso estoy. El O2, cuando hay dos moléculas de oxígeno, estamos hablando del oxígeno molecular, ¿de acuerdo, chicos? El símbolo químico del oxígeno solamente es la O. Cuando hablamos de O2, estamos hablando de oxígeno molecular. Ahora, sí, sí, dime. profesor, lo que yo dije, el oxígeno molecular. Muy bien, ¿entendés? Sí, me voy a escuchar que alguien Yo había dicho también oxígeno. dije, profesor, yo también dije el oxígeno molecular. Sí, sí, los escuché, los escuché. Todo nada, es igual debo revisar la grabación. Entonces, ahora,
¿Cómo se diferencia el oxígeno molecular del oxígeno? Es porque este oxígeno molecular lo va a presentar dos átomos, ¿sí? De oxígeno. ¿De acuerdo? Es una unión, es una fusión estable entre estas dos moléculas o entre estos dos átomos, mejor dicho. Ahora, ya hemos resuelto la tarea de evaluación, jóvenes. No todos me están presentando la tarea de evaluación, así que vamos, copien, sí, chicos, marquen las alternativas, luego me pasen sus respuestas para poder, Profesor, yo ¿sí? ayer le envié el de taller de experimentos, yo le envié mi actividad de evaluación. Sí, lo revisé, señor, no te preocupes. Solo que me refiero a algunos chicos, algunos estudiantes que todavía no han presentado sus actividades de evaluación, ¿sí? Incluso desde la primera clase que tuvimos no me han presentado, entonces quizás ya estoy considerando de repente resolver algunas preguntas de la tarea de evaluación con ustedes, ¿sí? Para ayudarles de repente, ¿no? Algunas clases lo vamos a hacer así. Entonces, no se olviden lo que se presenta en la tarea de evaluación, después vamos a presentar todos sus cuadernos, pero lo que se revisa es la tarea de evaluación. En el caso de biología y taller de experimento, hay estudiantes que todavía no me han enviado sus tareas de evaluación. Todavía pueden hacerlo, no se preocupen. Sí, es más o menos una semana de plazo que se le da para que entreguen sus actividades, pero es tiempo límite. ¿De acuerdo, chicos? No se vayan a olvidar. Eso es todo por el día de hoy. Les prometo la próxima clase les traigo las diapositivas para poder explicarlo de una mejor manera y para que puedan Profesor, mucho. ¿cuál ¿Sí? va a ser la tarea? Esta es la tarea de Antonet, la tarea de actividad de evaluación, las que he desarrollado con ustedes, ¿sí? Para que todos tengan resuelto la actividad de evaluación y lo puedan presentar, ¿sí? Sin ninguna excusa. Chicos, entonces espero que tengan un excelente día, niños. Ya saben, coman bien, tomen agua, poco o nada de comida chatarra, ¿sí? Hay que cuidarnos todos. ¿De acuerdo, chicos? Que tengan un buen día. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta Chao, luego, profesor, chicos. Chao. Hasta luego, cuídese. Antonio, Sayumi, Yanel. Hasta luego. Chao, profesor, cuídese. Hasta luego.